Muy buenos días, el tema de hoy es un nuevo comienzo. Vamos al libro de Lucas capítulo 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que vosotros os dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Un nuevo comienzo. Encontramos que cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana hay un nuevo comienzo. Encontramos al Señor Jesucristo la última cena con sus apóstoles, pero también les llevaba a decirles de qué manera iba Él a morir a través de la cruz del Calvario. Que esta última cena era un nuevo pacto, la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces hemos hablado del poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios? Esa sangre incontaminada, esa sangre pura, limpia, sin mancha, una sangre que nunca se contaminó de pecado, la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Por eso el mismo libro de Hebreos nos habla que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia, nos purifica, nos libera, nos sana y nos santifica. Por eso en la palabra de Dios encontramos la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, mirando que de quien se proveía para salvar a la humanidad del pecado, pensó en su Hijo, en su unigénito, dice la palabra, el único, a nuestro Señor Jesucristo, enviarlo a este mundo a padecer de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario, para darnos libertad a usted y a mí. Y a veces no valoramos esa libertad que Él nos da y creemos que esa libertad que nos da es para poder seguir los mismos pecados, la inmoralidad, las ataduras, las maldiciones. Y este nuevo comienzo es que usted y yo podamos entender lo que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el plan perfecto que el Señor hizo a través de nuestro Señor Jesucristo? Ya que durante la última cena, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, Él dijo algo que es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta. Y es que les explica a sus discípulos el sacrificio de la cruz que marcaría un antes y un después, un comienzo del nuevo pacto entre Dios y los hombres, y usó el pan y el vino como símbolos para ayudarlos a entender, pero también para que usted y yo entendamos que la sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario marca ese nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y los hombres, y es a través de su cuerpo partido, prácticamente su cuerpo flagelado, destruido, destrozado a través de la cruz del Calvario, porque dice la palabra de Dios que era un hombre que todo el mundo deseaba, porque dice que era de hermosa apariencia, pero cuando lo miran en la cruz dice imposible de desear, ya que el mismo profeta Isaías nos lo describe como dice que podrida llaga, que su cuerpo prácticamente era podrida llaga, y nos hace una descripción de su rostro. Dice que su rostro creció 3 veces más de lo normal, y es precisamente porque le mesaron la barba, le arrancaron la barba, dice que escupieron su rostro, le dieron de puñetazos, todo su rostro creció 3 veces más de lo normal, y de su propia sangre derramada obtenemos la limpieza de nuestros pecados, ya que Él fue el Cordero inmolado, el Cordero más perfecto de Dios, un Cordero sin mancha, que vino a quitar el pecado del mundo, un pecado en el cual el Señor quiere que usted y yo entendamos que ya no podemos vivir en el pecado, que Él ya quitó ese pecado que usted y yo teníamos, que fue a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, pero que no podemos volver a los mismos rudimentos donde el Señor nos sacó, y es ahí donde nos habla el libro de Juan. Él lo dice en Juan capítulo 1 verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan tenía la revelación de quién era Jesús, y el Espíritu de Dios le revela a Juan quién vendría. Por eso él mismo dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, prácticamente él tuvo esa revelación de parte de Dios. ¿Quién venía hacia él? El Cordero inmolado de Dios, el que quitaría el pecado del mundo, Jesús. Y es donde el Señor viene y nos habla a usted y a mí, que Él realmente vino a quitarnos el pecado que a usted y a mí nos tenía asediado, nos tenía atrapados, nos tenía capturados. Pero el Señor vino a darnos libertad. Y por eso lo habla el mismo profeta Isaías en Isaías 53:7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tremendo, porque aún el mismo Señor Jesucristo, con los azotes, los latigazos, los puños, lo que le pegaban, lo que hacían, los clavos en sus pies, los clavos en sus manos, dice que enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces usted y yo, porque nos miran mal, nos hablan mal, o de pronto nos empujan, de una vez abrimos la boca, pero muchas veces para maldecir, para renegar, para criticar, para murmurar, para hablar mal de la otra persona, porque me miró, porque me habló, porque muchas cosas? Pero mire que el Señor Jesús no lo hizo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
boca? ¿Por qué no llevamos toda la oración? ¿Por qué somos ligeritos para hablar, pero para hablar mal? ¿Por qué no llevamos toda la oración y le decimos al Señor, ¿qué tengo yo que hacer, Señor? Tú eres mi defensor, tú eres mi escudo, tú eres mi adarga y verdad, eso dice en el Salmo 91. ¿Y por qué entonces nos defendemos y por qué nosotros miramos cómo nos enfrentamos a otras personas si el Señor Jesús no lo hizo? Ya que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal en nuestras vidas, usted y yo recibimos la limpieza y el perdón de nuestros pecados, pero es por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque no lo merecíamos, pero el Señor Jesucristo, que vio en usted, que vio en mí, que por gracia nos perdonó, por gracia nos dio libertad, por gracia nos dio acceso al reino de los cielos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos del capítulo 6, 9 al 11. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire que usted y yo debemos estar muertos al pecado. Si usted todavía lo mueven las pasiones, los deseos, la lujuria, la inmoralidad, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la infidelidad, el engaño, la traición, realmente usted no ha nacido de nuevo, porque usted todavía lo mueven las pasiones y se deja llevar por ellas. Pero aquí dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Aquí no dice que el Señor volverá a resucitar para que volvamos a salir del pecado. Él ya lo hizo una vez y por todas. Dice, más cuanto vive, para Dios vive. O sea, Él vive para Dios. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, vivimos para Cristo Jesús. No vivimos para el mundo, no vivimos para el pecado. Ya que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Debemos estar muertos al pecado y eso lo debemos hacer a diario. El enemigo siempre intentará atacarnos en nuestros deseos y pensamientos, sentimientos, pero si usted y yo le aceptamos los dardos del diablo, estaremos sujetos al pecado y obligados a la esclavitud del pecado que vivíamos antes. Pero dice que ya de usted y yo debemos estar muertos al pecado y dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y vivos por qué? Porque a diario muero. Como dice el apóstol Pablo, a diario muero, pero resucito en Cristo Jesús. Entonces, a diario debo llevar mis pecados a la cruz de Calvario, clavarlos cancelados a través de la cruz de Calvario, pero también declarar que Jesús me redimió por la sangre del Cordero inmolado de Dios de todos mis pecados. El enemigo no me puede condenar si yo ando en rectitud delante del Señor, porque es el Señor el que me da la salvación, es el Señor el que me da la libertad, es el Señor el que me da la seguridad. Por eso Cristo murió por toda la humanidad y luego resucitó de entre los muertos, ya que Él venció la muerte. Pero Él también vive para siempre en nuestros corazones. Cuando lo recibimos como nuestro Señor, Él da esa victoria, viene a ser nuestra herencia. Aunque nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él. Viviremos para Dios por toda la eternidad. Por eso es que a diario debemos matar esas pasiones, esos deseos, esas inseguridades, esos temores, esa soledad, esa tristeza, amargura, ese resentimiento, esa infidelidad, llevarlos a la cruz del Calvario. Que el enemigo venga a condenarnos. El único que puede condenarnos es el diablo, pero Dios nos da la libertad en Cristo Jesús. Y usted y yo ya tenemos la libertad. Él no puede condenarnos si andamos rectamente delante del Señor, ya que el Señor Jesús lo consiguió en victoria sobre la muerte. Él conquistó a través de la muerte. Y gracias a ese sacrificio, usted y yo recibimos el poder para vencer al pecado. Ya no somos ni debemos ser esclavos del pecado. Ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Y es lo que el Señor quiere darnos a entender, que es una de las libertades que usted y yo tenemos en Él, en Cristo Jesús, ya que el Señor nos lleva de su Espíritu Santo y nos da las fuerzas para vencer día tras día las tentaciones que se nos presentan. Y es cuando usted y yo le clamamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su fortaleza, su convicción, su determinación en todas las áreas de nuestra vida, y Él lo va a hacer. Y experimentaremos la victoria sobre el poder del pecado, pero vivimos para gloria en Cristo Jesús. Y es donde realmente entramos a conocer el plan perfecto que el Señor ya ha asignado para su vida y para mi vida, pero también entender que debemos andar en sus caminos, no andar en nuestros propios caminos, sino los del Señor. Por eso lo dice en Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos usted y yo. Ya no estamos sujetos a la servidumbre del pecado, porque usted y yo participamos de carne y sangre.
que somos cuerpo, alma y espíritu, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, pero también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte que tener imperio. Y la muerte, esto era el diablo. Ya el enemigo no se podrá enseñorear usted de mí y librar a todos los que estaban por temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que en un nuevo comienzo, usted y yo estemos día a día y que visualicemos la cruz del Calvario, que Él nos dio la conquista a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios.